¡Acción! Yo estaba escribiendo una historia sobre el ambiente en Euskadi como consecuencia de la existencia de ETA, y en esos días vi por casualidad una reseña de la novela Patria. Me puse en contacto con la editorial, me mandó Tusquets antes de que se editara la novela en PDF, que venían, bueno, que era la letra muy pequeña, era muy difícil de leer. Me dijeron que los derechos estaban libres, que aún no se había publicado la novela. Vi claramente que era el germen de una serie de televisión y propuse adquirir los derechos. Después ya, bueno, me dieron un libro y solo he utilizado un ejemplar durante todo este tiempo para adaptarlo, que se acabó descolando y lo tuve que arreglar y remendar. Tomé algunas notas. El capítulo 5 marcaba aquí que este podía ser. Después, la verdad es que fue variando, fue cambiando, pero lo tengo de recuerdo. Vi bastante claro desde el principio cómo abordar la adaptación. Lo planteé a HBO, en concreto a Miquel Salvat, por supuesto, pero también a Steve Matthews, que ha sido el script editor de la serie. Cómo lo quería plantear, respetando de alguna manera, aunque adaptado al medio audiovisual, los saltos temporales, los cambios de perspectiva, etcétera, etcétera. Y sacamos un par de reglas que no nos podíamos saltar. La primera era que nunca habría un flashback dentro de un flashback, y después ser muy emocional cuando había que ser emocional y muy intenso cuando había que ser intenso. Ya el primer día que comí con Fernando Aramburu, que además fue el día que lo conocí, me dijo que él no se iba a meter en absolutamente nada de la adaptación, que él ya había hecho su obra, que era la novela, y que a partir de ahí yo hiciera lo que yo considerara, y desde luego no iba a vetar nada. La verdad es que eso fue fantástico, me dio una libertad total, ¿no? Para mí era muy importante que la serie de televisión tenga entidad propia y un punto de vista propio. Evidentemente, es una lectura personal de un libro que, por supuesto, tiene más interpretaciones. Pero bueno, esta es la nuestra. Tengo que agradecer enormemente a HBO, que desde el principio, tal y como me dijeron que si íbamos con el proyecto adelante iban a respetar todas las decisiones creativas, como así ha sido. Y todas son importantes, pero esencial era el casting. Yo cuando leí la novela ya imaginé a dos actrices con las que había trabajado, que son Elena Irureta y Anne Gavarain, para los personajes, y desde el principio tuve claro que debían ser ellas. Yo sabía que se iba a hacer, o sea, que se iba a hacer. Y entonces, bueno, tenía como la fantasía esa de oye, pues ¿por qué no? Igual me llaman, aunque sea para hacer una prueba, tal, esto, lo otro. Tenía la fantasía. Yo no sabía que se fuera a hacer con actores vascos. Ayer estuve en Polloe. Suelo ir mucho, ¿sabes? Me siento ahí al borde de la tumba y hablo con él. Es que me pidió que te diera recuerdos. Yo no he venido a discutir, que tú a mí no me has hecho nada. Ni yo creo haberte hecho nada malo a ti. Y José Niño, ¿qué quieres? Discusión va, discusión viene. No le habrá afectado lo de José Mari. Afectará. Le ha hundido. Yo antes no le veía llorar ni los entierros. Y ahora, cuando menos te lo esperas, ya tiene los ojos rojos. Pero luego cuando nos llamaron para hacer prueba y tal, bueno, ya ves más posibilidades. Y una segunda prueba, bueno, ahí vamos. Te vas acercando, ¿no? Te vas acercando. Entonces es posible porque están haciendo pruebas a gente que somos todos vascos, por lo que veo, en las pruebas y tal. Entonces, bueno, tampoco
se va limitando ya la historia, entonces hay más posibilidades, eso sí. Desde el principio, tanto a HBO como después a las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, les dije que necesitábamos actores y actrices, primero, que fueran vascos y después que no fueran muy populares, muy conocidos, porque, como en todo lo demás, necesitaba que la historia estuviera por encima de cualquier cosa y que tuviera una impronta de verdad, de realismo muy fuerte. Entonces temía que si había actores muy famosos eso desapareciera, esa impresión desapareciera. En la serie no hay títulos rótulos indicativos, ni de ciudades, ni temporales, ni nada, porque para mí hay una especie de tiempo congelado en el que viven todos los personajes, los 9 personajes principales, y para mí era indiferente si habían pasado 2 años, 4 años, 8 años, y no quería marear al espectador que estuviera calculando con edades ni con lugares. Desde el principio decidimos que solo habría un actor por personaje. Esto nos obligaba a elegir una edad de los actores que pudieran, por un lado, dar jóvenes y por otro lado, poderlos envejecer. Como en la vida misma es más fácil envejecer que rejuvenecer. Y la verdad es que el trabajo de maquillaje y peluquería, no solo de los protagonistas, sino de los 110 actores que salen en la serie, más luego figuración, etcétera, etcétera, fue enorme, porque buscábamos también que fuera realista. Lo que sí queríamos aquí es que fuese algo muy... No vendernos a lo bonito, sí en dar unos personajes muy de verdad, que fuesen... O sea, incluso los maquillajes, te diré, los de bonitos no están ni siquiera bien hechos. Y en el pelo exactamente igual, puede estar un trabajo larguísimo precisamente porque ahora hay que sobarlos. ¿Cómo hace vestuario con la ropa? ¿Vamos a ambientar? Pues nosotros igual. Sí, porque sí que era muy importante que estos personajes fuesen reales, de la calle, y se los crean todos. Teníamos el ictus, ¿no?, que lo hacía Nacho, efectos especiales, hizo un trabajo extraordinario. Mi trabajo se ciñó más en la transformación del personaje de José Mari, una vez que entra en la cárcel, y el personaje de Arantxa a raíz del ictus. Y los envejecimientos, la verdad es que eligieron un casting de una edad que estaba entre medias de las 2 fases, y con maquillaje, pues el departamento de Carmele y Sergio lo resolvieron fenomenal. En el caso de José Mari, tuvimos que coordinarnos con Clara Bilbao, que es la diseñadora de vestuario, porque ella nos tenía que ayudar también a subir peso a Jon, ¿no? Entonces diseñó un vestuario que le permitía meter un relleno, y estuvimos muy coordinados para que, digamos, nuestra papada, nuestras prótesis funcionasen con los hombros y el pecho y la barriga que le ponía a Jon. La apuesta más importante de este departamento ha sido llegar a la época sin ser realmente exhaustivos en el detalle concreto de cada año, porque lo que queríamos era contar una etapa larga, una época que ha marcado un Euskadi suspendido en el tiempo, pueblos que no han evolucionado durante muchos años, problemas que se han quedado estancados, y para nosotros era importante tener un fondo visual en el vestuario de cierta monotonía y con bastante falta de detalles. Vamos. No, espera que pase. No, vamos. La cosa es que no hay forma de ir a verle. Porque si podríamos ir, pues ya le diríamos: oye, habla con los jefes, que hagan algo para que le dejen tranquilo al chato, pero... ¿Tranquilo el chato? La manifestación, por ejemplo, nosotros la hicimos en el Bule, en el Boulevard de Donosti, que es el punto central, la calle principal de Donosti, que en los años 80, 90 era el lugar donde más manifestaciones se hacían. Es icónico. Todo el equipo hicieron un trabajo fantástico y realmente parece que estamos en la época. Es una miniserie de 8 episodios de alrededor de 1 hora cada uno, que nos obligaba a tener al menos 2 directores. Fue muy intenso la búsqueda, la elección,
Por un lado se buscaba tener una visión más cinematográfica, por otro lado el ritmo de la televisión, era buscar directores que supieran ir al ritmo de la televisión, que tuvieran una visión cinematográfica. La elección fue ardua, al final lo han dirigido Félix Vizcarret, 4 episodios, y Óscar Pedraza, otros 4 episodios, y bueno, yo creo que es un trabajo excelente, muy homogéneo. Jesús María, ¿qué está pasando ahí? ¿Están locos o qué? Es que mira lo que están haciendo con el coche. ¿Qué hacen? ¡Ay, por favor! ¿Que lo han tirado al suelo? ¡Ay! El tema de recrear esas manifestaciones, esos disturbios callejeros, era algo que muchos teníamos todavía reciente en el recuerdo, ¿no? Como en muchas capitales del norte, eso era algo que sucedía casi todos los fines de semana. Cuando estuvimos grabando en el Boulevard lo de la quema de autobuses, que era como una regresión, ¿no? Y dices, Dios mío, o sea, fue como volver a mi adolescencia, ¿no? O sea, y dices, ostras, pues a mí ya me ha pillado ahí, y más de una vez, ¿no? Y dices, ostras, o sea, es como impresionante también, ¿no? Había ahora que recrear eso y preparar todo un boulevard. Recuerdo decisiones del Departamento de Arte muy interesantes y muy valiosas, de colocar los coches de época ya como si estuvieran aparcados. Como visualmente eso nos iba a dar mucho la sensación de perspectiva, de sensación de que todavía eso era una calle con tráfico de vehículos. Bueno, en el Boulevard, efectivamente, o sea, sufrió una modificación radical porque ya no es un boulevard, de hecho. Entonces nosotros teníamos que fingir que eso seguía como estaba. Habíamos hecho un modelado de toda la calle del Boulevard ya desde la preparación para saber exactamente qué es lo que nos íbamos a encontrar. Reconstruimos la secuencia más cercana al autobús por saber un poco qué íbamos a ver desde el propio autobús, y luego eso nos permitió también empezar a meter la figuración. Entonces sabíamos, viendo los planos, qué densidad de gente y qué número de gente teníamos, haciendo una planificación previa que era un poco, pues a ver qué pasa, ¿no? Pusimos unos contenedores que eran metálicos, que también eran reales y existían en la época, pero que no se nos desarmaban con el fuego, con lo cual se podían encender y apagar por parte de efectos exactamente igual que el autobús, que realmente usamos 2. Lo que hicimos fue tener 2 autobuses iguales. El autobús al cual los jóvenes radicales iban a prender fuego era un autobús que había que acondicionar previamente. Había que eliminar de ese autobús todas las partes inflamables, susceptibles de estallar. ¡Vittori! ¡Espera! ¡Ay! ¡Venga, corre, corre! ¡Ay, Vittori, qué es él! ¿Quién es? ¡Es José Mari! ¿Qué estás diciendo, es mi hijo! ¡Venga! ¡Es mi hijo! ¿Qué va a ser? ¿Pero qué haces? ¡Con las calles catutas! ¡José Mari! ¡Con la estabilizada! Y la verdad es que nos asustamos un poco de verdad, porque como eran cosas que no se pueden ensayar, sino que tienen que surgir, y como surjan, la vas viviendo en el momento. Sí, recuerdo cuando el autobús se puso en marcha, se paró con un grupo de gente que venía encima, que empezaba a gritar, empezaba a pegar en las ventanas, que queríamos salir, no podíamos salir y tal. Para que eso tuviera un desarrollo tenía que haber una serie de acciones en paralelo. ¿Qué están viviendo estas 2 amigas que están intentando que el autobús les lleve de vuelta a su pueblo y que ven desde la ventanilla elementos disonantes? Algo se está yendo de las manos. Esta especie de disturbio callejero nos puede acabar afectando, ¿no? En paralelo teníamos lo que estaban haciendo los jóvenes fuera. Y hay un nuevo elemento emocional, el posible reconocimiento de una de esas 2 mujeres, de alguien en concreto muy cercano a ella que está involucrado en los disturbios, ¿no? La secuencia pasa del punto de vista de las madres al punto de vista del hijo, para luego retomar otra vez con el punto de vista de las madres. Yo creo que eso ha sido como
delicado y nos ha costado un poco de trabajo que eso fluyera de una manera natural. El autobús en sí es una secuencia que simboliza mucho lo que le sucede a Miriam y a Bichori, ¿no? Que son dos personas que tienen su vida, que son amigas, que están dentro de su burbuja, de su esfera, y que simplemente esta situación del conflicto les irrumpe, ¿no? Entra en su esfera sin que ellas se lo esperen. Es como la serie en sí misma. Desde el principio se estableció para el look, sobre todo para la fotografía, una luz muy realista. En el pasado hay más cámara en mano, se mueve más cálido, un poquito, y en el presente es más frío, más azulado, y todo tiene como una especie de suciedad, de autenticidad. Se separó un poco lo que era pasado de presente, se hizo un cambio un poco no solo en la luminotecnia, sino también en las ópticas. Esa parte que pasa antes, una época que hay que vivirla en primera persona, y entonces decidimos utilizar cámara en mano, ir mucho con los personajes. Luego, para lo que pasa 20 años más tarde, creo que nos permitimos a veces salir más, o sea, contarlo más en tercera persona. Aunque es ficción lo que contamos, resuena sobre acontecimientos que todos hemos vivido más o menos cercanamente. Oye, ¿te importaría esperar fuera? Es que aún no hemos abierto. ¡No dispares! ¡Llévate el disparo! Ensayé varias veces los disparos, pero sin disparar por el tema de los efectos. Y cuando rodamos la primera toma, cuando salió la sangre, me impactó un montón, de verdad. De hecho, me salpicó y me quedé impactado de verdad, con la pierna temblando. Y entonces hay una 50-50 entre José Mari y Jon. Queríamos rodar este atentado en un plano secuencia, desde el coche hasta que llegábamos a producir los disparos. Al salir, ese coche tenía que derrapar en medio de una avenida en Vallecas y simular que huían a gran velocidad para no ser descubiertos. En general, toda la violencia de la serie está rodada en plano secuencia, sin cortes, porque el espectador está acostumbrado a que cuando hacemos un corte, hacemos un truco. Y la manera de hacerlo angustioso y de hacerlo real era no cortar la acción. Pasara lo que pasara, no se cortar. Entonces, los golpes y la mayoría de las acciones que se han hecho, los disparos, todo está contado en plano secuencia. No solamente una decisión estilística, sino porque creía que al espectador le va a impactar más que fuera por sorpresa. Para mí eso es un placer, cuando se genera una armonía, una danza, la cámara puede jugar, no estamos jugando a corto, sino que el espectador está a tiempo real metido en la historia. Buenos días. Venga, qué grande estás, Cuen, que te voy a dar unas chuchas sin que se entere tu aita. Sí, ¿tienes nubes? Me lo vas a malcriar. A mí me encanta dirigir acción y ya tenía bastante experiencia dirigiendo este tipo de secuencias. En concreto en la secuencia de la panadería, tenía que ser una secuencia que pudieras rodar 180 grados. El recorrido me tenía que dar para llegar justo el momento en que se encuentran con Manolo Zamarreño, giran, me tengo que meter dentro de un espacio que es una panadería, descubro toda la panadería y cuando gira la cámara todo salta por los aires. Encontrar esa localización era muy, muy difícil. Y claro, había que adaptar las localizaciones a mi planificación, porque en eso soy bastante cabezón. Y ha sido un reto, porque no me valía cualquier sitio. El atentado de Zamarreño, otra vez nos encontrábamos con la dificultad de situar geográficamente Rentería en Madrid. Lo más difícil era tener que hacer una explosión real en un barrio, un dormitorio de Madrid, que está tranquilamente transcurriendo su vida y de repente se encuentran con una explosión de fuerte carga sonora donde el vecindario empezó a sorprenderse porque habían vivido un atentado controlado en su barrio. Estuvimos como casi un día entero con la misma secuencia y de hecho yo entré justo al final del día porque había que rodar todo lo de antes, lógicamente. Entonces sí que recuerdo querer estar ahí para ver cómo se hacía todo y bueno, fue increíble esa secuencia. Yo creo que es una de las más duras. La reacción de Guillermo y de los niños y la gente, todos los figurantes que estaban alrededor, era bastante impactante. Fue algo muy, muy intenso. Es verdad que ensayamos con Óscar
Pero sí que recuerdo también que fuera algo intuitivo, porque creo que requería también esa sorpresa para el personaje. Ir descubriendo lo que iba viendo hasta encontrar a su marido y a su hijo, que no sabe si los va a encontrar vivos o no. Estamos en un drama sutil, en un drama con un tono además vasco. Creo que esa sutilidad ha entrado muy bien. Que aún así las secuencias espectaculares técnicamente se sienten reales y eso me parece clave. Creo que es la primera secuencia que planifiqué de la serie, fue de las últimas que rodé, y en todo ese proceso dio muchísimas vueltas. Ese plano era muy complicado de cuadrar porque todo eso no solamente acababa con la explosión, sino que después, tras foco, encontramos a John, salimos con John, hay un enganche digital para poder recrear todo lo que es la atmósfera de guerra que se creó después del atentado, con lo cual había que combinar muchísimas técnicas y poner de acuerdo a muchísimos departamentos. Y es una de esas secuencias que cuando estás en el monitor cruzas los dedos para que nada falle o al menos los fallos sean mínimos y se puedan corregir después. Aquí nos tuvimos que coordinar efectos especiales, VFX, dirección y producción para poder conseguir que ese coche circulaba, paraba en un punto, era intercambiado por un coche que no tenía motor, explotaba y empezaba a salir toda la gente también en un plano secuencia sin corte para seguir generando este realismo y esta angustia que estábamos buscando desde el principio de la serie. Además nos encontramos con que solo teníamos 2 tomas posibles, no había más. Había 2 cargas de explosiones, solo se podía detonar 2 veces y teníamos 2 intentos. Una locura de día, con los nervios de la toma única, con los nervios de último día de rodaje fuera, y tenía que quedar muy impresionante, ¿no? Me acuerdo que Diego, el director de foto, dijo, bueno, como en teatro, si falla algo, seguimos. O sea, improvisamos y seguimos, ¿no? Pues como en teatro. Y a mí eso me encanta. Yo llevo 10 años haciendo teatro, 10, 11 años. Encuentro que hemos hecho secuencias maravillosas de acción. Casi todos los atentados, la verdad. Realmente esta serie lo que va a ofrecer es un sinnúmero de secuencias de una complejidad más clásica del cine de ficción, pero que hemos podido meter en esta serie. Hicimos nuestra segunda toma, la luz estaba a punto de irse, nervios, tensión, concentración. Era nuestro último día. Si eso fallaba, ese día terminaba sin éxito. Fue el momento de la explosión. Al terminar, aplausos, llantos, abrazos, el viaje estaba siendo largo y una vez más se volvía a producir esa magia que hemos conseguido en la serie, que suena tópico, pero no. Esa magia emocional en la que una serie de personas conectan entre sí por un objetivo común. Una de las ideas, digamos, más claras y insoslayable era grabar la serie en Euskadi. Y la verdad es que en Donosti principalmente, porque es donde transcurre la parte, y después en un pueblo ficticio, pero cercano a San Sebastián y con unas características. Para poder encontrar esa geografía descrita en el guión, nos encontramos que con un solo pueblo no bastaba. Teníamos que encontrar poblaciones de entre 25.000 y 35.000 habitantes más o menos, porque tenía que ser realista que un grupo terrorista conviviera allí sin que los vecinos lo supieran. A la vez tenía que tener las características de un pueblo en Guipúzcoa, pues el río, industria, una plaza muy grande con una iglesia grande. Al final acabamos escogiendo 2 pueblos, que fueron el Goibar y Soraluce, para poder conseguir esa geografía que nos describía el guión. Desde muy pronto, creo que fue Juan Pedro de Gaspar, director de arte, que vio que si el garaje del Chato estaba a un lado del puente y la vivienda estaba al otro lado del puente, de algún modo eso dibujaba visualmente de una forma muy impregnante, ¿no? Eso de un hombre solo cruzando el puente bajo la lluvia y 2 personas que se acercan a él. Iba a ser una imagen icónica. Me pareció que era una brillante idea, que lo dibujaba todo con mucha claridad. Desde entonces ya se empezó a barajar eso, Soraluce, como
el principal candidato por lo que tenía de los puentes, ¿no? Cómo dibuja ese pueblo en perspectiva. Y luego, por otro lado, cómo están los montes verdes ahí casi acotando el pueblo. Es una ratonera, porque es un puente, no te puedes escapar de ahí. Entonces, digamos que la trampa en la que está este hombre metido es justamente que no se puede escapar, ¿no? Y que es fácil acorralarlo. Es una secuencia en la que tenemos lluvia y sangre, que es lo peor que te pueda pasar, entre comillas, y entonces tiene el lado oculto de esta secuencia para vestuario, es una apuesta técnica súper compleja. Los VFX en la serie Patria han tenido una presencia total y absoluta, aunque a nivel espectador pueda parecer que no están, porque han sido sutiles. Ellos han estado presentes en rodaje, supervisando cada día lo que estábamos haciendo, cada croma, cada acción, cada borrado, cada anacronismo, cada mobiliario urbanístico. Recreación de atentado, en el Chato se ha recreado una animática en el que el cuerpo del chato se desploma simulando un disparo en el que tu organismo se desconecta en el segundo y cae a plomo. Fue uno de los trabajos más complicados que han tenido y más difíciles de poder llegar a cabo, que es recrear que un ser humano muere de forma realista de un disparo en la cabeza, cayendo en el tiempo adecuado, forma adecuada, con las extremidades colocadas como nos había sugerido un médico forense que nos ha asesorado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ayudadme! ¡Ayudadme! 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 ¡Ay! ¡Ayudadme! La verdad es que fue emocionante. Yo cuando lo vi por primera vez, yo lo vi en mi monitor y fue acabar el último tramo de ese plano cuando quedamos en plano corto con Vittori y ir corriendo a hablar con Félix a decir esto está, ¿no? O sea, no hay que hacer más. Yo creo que esto lo tenemos. Sí, sí. Pero es que realmente te rompes por dentro, porque es que yo luego no podía parar de llorar. Me acuerdo. Es lo que te pasa cuando entras. Es que está todo puesto para que sientas eso. Está todo colocado. O sea, no tienes que hacer nada. No haces nada en realidad. Eso es así, no interpretas, no estás pensando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué ponía en el guión? ¿Qué decía aquí? Pues no sé. A pobre venga allí gritando. Yo decía, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Cuándo van a largar? Y dijeron corte. Joder, le di un abrazo a Elena. Joder, muy bien, Elena, qué bien. Fenomenal. Nos levantamos, empieza la gente a decirnos que había sido no sé qué, no sé cuánto. Me dio una llorera, empecé a llorar. Entonces descargué de cuando dijeron que fenomenal, que muy fuerte, muy emotivo, que la gente se emocionó y entonces empecé a llorar. ¡Abre, ama, abre! ¡La puerta abajo! ¡Registro de domicilio! ¡Vamos, para adentro! ¡Vamos! Aquí. ¡Que nadie se mueva! Todos quietecitos, ¿eh? ¡Deja pasar! He dicho que nadie se mueva. La habitación de José María Garmendia. ¿Cuál es? ¡Limpio! Teníamos que encontrar una estancia que conectara con el exterior de una casa y había que encontrar exactamente igual una localización gemela en Madrid. Ahí empezamos a plantearnos, tras la búsqueda de más de 1.500 viviendas, nos dimos cuenta que quizá lo mejor era poder construir un espacio que diera esa continuidad, por ejemplo, a la casa de Vittori o a la casa de Miren, que la entrada, la escalera, el recibidor y el salón son en Donosti o en Soraluce y el resto tenía que ser en Madrid. Entonces, en ese momento decidimos que lo mejor era construirlo y generar nosotros ese espacio que casara geográficamente con lo que habíamos contado en Donosti.
El plató se construyó en apenas 3 semanas, porque solo construimos la casa de Miren y luego la casa de Bichori la construimos en una localización natural. Este es un dibujo del decorado de Miren que hicimos en plató, que se correspondía con una localización real de allí. Lo que hicimos fue partir de una localización en un sitio en Soraluce, en donde hicimos la entrada y la calle, ya con un pequeño juego de enlace. Y en la casa en Soraluce buscamos un papel que nos encajase por época y no sé qué, y la empapelamos. Y luego en plató volvimos a construir ese mismo espacio con ese mismo acceso y esa misma escalera. O sea, replicamos, digamos, toda la zona de ingreso con el primer tramo de escalera, la ventana esta y el distribuidor. Eso era igual en Soraluce y en Madrid. Somos una familia de clase pues, media, baja, más baja que media, digamos, pero yo creo que está muy bien recreada. Una casa de esa clase media-baja en aquella época, ¿no? Todo. O sea, el suelo, el mobiliario, todo. O sea, es que puedes hasta oler. Porque al final el personaje es una cosa que hacemos entre todos. Como meterte aquí, ¿no? En esta casa maravillosa que han creado, la casa esta de Miren y Josian y de nuestra familia, que es que ya, o sea, pisas la casa y ya tienes ya un pedazo de personaje, ¿no? Porque es una maravilla. La mona dice que lo otro es un lloro. Arantxa. Oye, ¿tú qué le has dicho al niño? ¿Y vosotros qué le habéis dicho? De unos hombres malos. ¿Qué le hemos dicho? Esta mañana no he perdido un hijo y no soy viuda de milagro. Pues lo que acabamos de hacer es la discusión que tienen Miren y Arantxa y que les separará unos cuantos años la una de la otra. Y bueno, yo creo que son muchas cosas que nos han dicho durante estos años y que de repente ya estalla y se dicen toda la cara y se hacen mucho daño y no queda más remedio que alejarse. Ha sido intensa, sí. Además, claro, hemos ido por partes y ya luego hemos empezado desde la mañana y esta parte ha sido la que se ha dejado como para el final. Ya estábamos cargaditas. Hemos hecho muchos ensayos para que luego no hubiera que hacer tantas tomas porque técnicamente había que fijar muchas cositas y luego a saco, a por todas. Mira, tu hijo, del que estás tan orgullosa, ha matado a personas. Por eso está en la cárcel, por terrorista. Te lo digo otra vez, por terrorista. Y no por hablar en euskera como le dijiste en Dica, mentirosa, que eres una mentirosa. ¿Qué tienes que decir tú de mi hijo? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? De un mudari que se ha jugado la vida por Euskal Herria, ¿qué tienes que decir? ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado mudo o qué? ¡Hijo de puta! ¿Que te has quedado mudo? ¡Hijo de puta! ¡Guitarra de mierda! Para mí las torturas tenían que ser igual de crudas que los atentados. Mi intención era incomodar al espectador, ponerle en entredicho y que se sintiera mal viéndolo. En otros proyectos, por ejemplo, es una violencia más lúdica, es una violencia de cómic, es una violencia divertida, que sabes que además el espectador va a disfrutar viéndola. Y en este caso quería que fuera todo lo contrario. No quería glorificarla ni tampoco obviarla. Quería que estuviera ahí con toda su crudeza. De alguna manera estábamos con el personaje, estábamos viviendo lo que él vivía. Y eso agota a un equipo, agota a unos profesionales. Lo que hacemos traspasa la técnica y llega a la emoción. Lo más difícil para producción ahí es poder generar ese espacio íntimo entre ese pequeño equipo que tienen que facilitarle al actor principal, en este caso, horas y horas en las que te están poniendo un saco, una cuerda y te están torturando casi de verdad. Para Jon supuso un reto físico y emocional muy bestia. Toda la violencia que se ve en pantalla está perfectamente coreografiada. Pero aún así, cuando te metes a rodar en escena, siempre hay algún elemento que, por la intensidad, falla. Entonces Jon se llevó buenos golpes y lo pasó bastante mal. En concreto teníamos el reto de la bolsa, del ahogamiento, del estrangulamiento.
Estuvimos probando con varias bolsas. Primero estuve probando yo en mi casa, a ver cuánto tiempo se podía aguantar, si era soportable. Luego lo ensayé con John y pactamos que él aguantaría lo que pudiera y teníamos como 2 paradas de seguridad. La primera es una mano que no se ve en cuadro. Si eso fallaba, en cuanto él posara la cabeza en el suelo, era la segunda señal para quitarle la bolsa. Pero lo que hay es lo que hay, es decir, estás rodado sin trucos. Él tenía que aguantar con una bolsa en la cabeza mientras intentaba respirar el mayor tiempo que pudiera. Emocionalmente me tocó mucho. Para mí era una responsabilidad enorme y eso me preocupaba mucho. Físicamente fue horroroso. El equipo desde un principio, o sea, de la mano fuimos todos. En cualquier momento, si necesitaba parar, se paraba. Era un poco yo el que marcaba el ritmo, ¿no? Y eso se agradece un montón. Además, era medio desnudo. O sea, las condiciones, aparte, independientemente de la interpretación, las condiciones para grabar eso eran ya bastante heavies. Luego estuve 4 días, me dolía todo. Todos los músculos, del cuello, todo. Pero satisfecho con cómo se ha tratado el tema, con qué respeto lo hemos tratado todos. Para mí era muy importante y para todo el equipo no frivolizar en absoluto con estos asuntos, porque si se escamotea cualquier tipo de violencia en una historia tan coral, para mí no tenía ningún sentido el viaje hacia un abrazo de 2 mujeres que están separadas por motivaciones sociopolíticas y de hechos, ¿no? La secuencia del abrazo para mí era la más complicada, por lo menos de los 4 últimos capítulos. Nosotras estábamos nerviosas. Es verdad que estábamos nerviosas. Pero estábamos más nerviosas por la expectación que tenía la gente de alrededor que lo que entendíamos nosotras que era ese abrazo. Hablar sí lo hablamos, tanto con Aitor como con el director y tal. Lo único, nosotras veíamos desde nuestro punto de vista que, o sea, han pasado tantas cosas en ese espacio de tiempo que esa amistad íntima que tenían se había roto. En el fondo las 2 quieren un acercamiento, se acercan, lo hacen. A partir de ahí yo creo que nunca esos personajes volverán a ser los mismos, nunca, ni la amistad va a ser la misma. Estar a la altura de las expectativas con ese abrazo y además cerrando la serie, a mí me parecía imposible. Y a la hora de rodarlo yo me la planteé como un western. Me imaginé como un duelo, solo que en vez de pistolas son 2 señoras que van una al encuentro de otra. Y lo intenté rodar como un western, es decir, con travelings laterales, con punto de vista de una, de otra, para generar también esa tensión en la que no supieras si se iban a abrazar o a darse un bofetón. Yo creo que lo que nos sucedió a todos al principio es que el abrazo nos parecía corto. Nos daba la sensación de que era un momento muy escueto. Pero pensándolo, con toda la serie en el recorrido, cuando tomas distancia, y de hecho hablábamos mucho con Óscar Pedraza y con Aitor Gabilondo, ¿no? de que las actrices sostenían que el abrazo tenía que ser lo más breve posible, que tenía que ser una cosa de visto y no visto, ¿no? Y realmente, cuando lo pensamos con el tiempo, ¿no? Es que las actrices tenían razón. Significa lo que tiene que significar es suficiente. El trabajo de montaje me gusta especialmente. Han montado Alberto del Campo y Vicky Lammers, con los que ya había trabajado en el pasado. Y al principio nosotros confiábamos en que funcionara lo que estaba escrito después en pantalla, pero era muy importante, sobre todo al no haber carteles, que nadie se perdiera con los saltos temporales. Entonces había que ser muy exquisito, muy delicado en los cortes y a la vez muy bravo, muy agresivo, para no perder tensión.
La música es, como siempre, una parte fundamental. En este caso, el compositor es Fernando Blázquez, también vasco. Y bueno, en la misma línea que todos los departamentos, la idea, y quizá en la música más incluso que en otros departamentos, era importante la contención, que es una especie de tapiz sonoro, también discreto. Sí que cambié rápidamente de idea al ver el material. Entonces, lo que podía haber sido pues un gran coro de los que tenemos aquí tantos y tan buenos, digamos una emoción al 9/10, se convirtió en mucho menos y una emoción al 5, al 4, al 6, pero también porque la película refleja también la realidad que vivimos, cómo son las cosas aquí, cómo se viven, cómo nos comunicamos, cómo no nos comunicamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, hacer algo muy abierto, muy expresivo, simplemente hubiera chocado. Llevar adelante este proyecto con todas las implicaciones sociopolíticas y psicológicas que tiene en este país, más aún, creo yo, para los que somos vascos, como es mi caso, como es la mayoría del equipo artístico. Todas las historias que se cuentan en Patria, todos las hemos escuchado de una u otra manera, se me decían, no se decían, y ponerlo en una pantalla no es fácil. Para mí personalmente ha sido durísimo, me ha desafiado emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente, moralmente. Ha habido momentos de pánico, de desbordamiento total, de responsabilidad, de miedo, de duda, de temor a ser catalogado y abstraerse a todo eso y narrar la historia desde la esencia ha sido mi obsesión y la de todo el equipo. Mi pretensión ha sido no desmerecer sobre lo ocurrido y lanzar preguntas.